En Bristol Myers Squibb llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. Porque a todo lo que hacemos le damos un toque humano. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Mi nombre es Grisel Lugo y soy la directora ejecutiva de la Fundación FER. En la mañana de hoy estamos a través de las ondas de Radio Isla 1320 AM, Radio Isla.tv y también en Facebook Live. Como siempre, todos los sábados este programa llega a ustedes gracias a Bristol Myers Squibb. Y queremos que sepan que hace un par de semanas tuvimos a nuestra invitada de hoy hablando sobre artritis reactiva. En la mañana de hoy continuamos con una variación de este tipo de artritis. Es la doctora Noemí Varela Rosario. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, Grisel, y buenos días a todos nuestros seguidores, Radio Escucha y los que nos siguen en las redes. Encantada de que esté con nosotros nuevamente, la doctora muy comprometida, siempre nos habló en la última edición de estos programas que les menciono y dijo que volvía para continuar hablando sobre esta situación que puede ser de interés general, no solamente para la comunidad reumática, sino para todo el público que nos escucha. Quiero, antes de que comencemos, hacer siempre un breve repaso de nuestro invitado. Nuestra invitada, la doctora Varela, es vicepresidenta actualmente de la Fundación FER, ha sido su presidenta en el pasado y es reumatóloga. Tiene su oficina práctica privada en la ciudad de Aguada, su ciudad natal. Su teléfono es 787-252-8736. Es egresada del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y tiene Primary Care Fellowship y Rheumatology Fellowship de Emory University Hospital en Atlanta. Es Board Certified en Medicina Interna y Reumatología y también ha sido vicepresidenta y presidenta de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico. En abril de 2014 fue instalada como Fellow del Colegio Americano de Médicos, el American College of Physicians. Así es que con esa trayectoria tan prestigiosa, pues siempre le damos la bienvenida con su sabiduría sobre estos temas tan importantes para nosotros. Como les decía, hace un par de semanas hablábamos sobre la artritis reactiva, que es causada por, en algunos casos, por infecciones del tracto urinario y quizás hasta de diarrea infecciosa. Hoy venimos a hablar de la artritis infecciosa que está causada por otra lista de situaciones que ella nos viene a mencionar, ¿verdad? Y que, para empezar rápidamente con la primera pregunta, ¿qué podría causar este tipo de artritis, doctora? La lista yo sé que es larga. Sí, hay una lista larga, pero ciertamente yo creo que hay que hacer primero una división en dos posibles causas o etiologías. La primera es la artritis infecciosa, que es una artritis reactiva. Que ahí está aquella artritis que puede ser inducida por una infección viral. El ejemplo clásico de esto son parvovirus, que es un tipo de virus que le afecta a los niños y puede también afectar a adultos, ¿verdad? En los niños se llama la quinta enfermedad, en los adultos pues causa parvovirus y puede causar una artritis reactiva, chikungunya, zika, dengue. Como hemos visto en estos últimos años, muchas de estas enfermedades virales pueden causar una reacción que induzca a una artritis inflamatoria. Lo interesante de estos casos es que en la mayoría de los pacientes esta artritis va a ser una artritis autolimitante. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que va a resolver. Puede durar 5, 6, 8 meses, los síntomas van disminuyendo y mejorando según pasamos de ese episodio agudo,
pero eventualmente la mayoría de los pacientes van a tener resolución de esos síntomas. Dentro de estas categorías, pues los pacientes que están a riesgo son, por ejemplo, los de parvovirus, son las mujeres que tienen que ver con niños pequeños o que son maestras o están expuestas a público en general. Ya sabemos sobre Zika, chikungunya, todo eso, que es una infección que puede ser transmitida por un vector. Pero, como les mencionaba, tú puedes tener una presentación igualita que si tuvieses una artritis reumatoidea. Articulaciones inflamadas, hinchadas, adoloridas en ambos lados de la mano. Síntomas constitucionales, que son aquellos relacionados a dolor, cansancio, entumecimiento. A todas luces puede parecer una artritis reumatoidea. Sin embargo, pues va a ir resolviendo literalmente. En este caso de artritis, a diferencia de las espondiloartropatías, pues no hay un envolvimiento tan común de la columna, la espalda, que se ve más en este caso de las artritis que mencionábamos en la otra, en nuestro programa anterior. Entonces, hay un segundo grupo de artritis inflamatoria que es lo que ya se conoce como artritis séptica. La artritis séptica es una infección que está limitada a una o pocas articulaciones, ¿ves? Así es que esos son los dos tipos de artritis, ¿verdad? Y volvemos otra vez entonces a corroborar ese segundo grupo. ¿Qué puede causar? ¿Qué es lo que puede detonar esa sintomatología? Bueno, esto va a ser una infección, bacteria, virus, en casos extraños, virus y hongos. Lo más común es bacteria, pero se han descubierto también hongos en las articulaciones envueltas. Usualmente va a ser una o pocas articulaciones. Ya hay unos factores que predisponen. Pues hay una población que va a estar a mayor riesgo. Infantes, envejecientes, pacientes inmunocomprometidos, pacientes que hayan tenido una infección severa, ya sea, por ejemplo, una válvula del corazón infectada, alguna otra infección interna que puedan haber causado que esa infección se disemine a la articulación, ¿verdad? En ese caso, los que tienen prótesis, por ejemplo, son una población que también está a mayor riesgo. Y por esa razón es que nosotros siempre le decimos a los pacientes, cuando usted se hace prótesis, no se puede hacer ninguna otra intervención en 6 meses, a menos que sea absolutamente necesario. Pero va a ser una infección. Esa infección ya sabemos que las poblaciones a riesgo van a ser los ancianos, los niños, los que tienen prótesis, los que están inmunocomprometidos y los pacientes usuarios de drogas intravenosas, porque pues se van a inyectar y no siempre utilizan medidas de prevención de infección. Pues vamos a tener lo más comúnmente bacterias. Y de estas bacterias que vamos a tener, la más común son las que están caminando por nuestra piel, los estreptococos, los estafilococos, que son un tipo de bacteria que nosotros comúnmente tenemos colonizando nuestra piel. Entra en la circulación, llega a la articulación, se acomoda ahí y causa una infección purulenta en esa articulación. ¿Cómo un reumatólogo puede determinar que es este tipo de artritis lo que tiene su paciente, doctora? Bueno, aquí hay varios elementos. El primero va a ser el historial. No es un paciente que tiene artritis reumatoidea usualmente, aunque los pacientes de artritis reumatoidea o cualquier artritis inflamatoria también están en riesgo porque son inmunocomprometidos. Recuerda que había mencionado eso. Una inyección en una articulación puede conllevar a una infección más tarde. Pero bueno, viene este paciente que no tiene una historia particular con una rodilla hinchada, caliente, roja, que esto ocurrió repentinamente, que tú ves esa articulación, la ves bien inflamada, tú empiezas a sospechar ahí adentro, hay algo, ¿verdad? Uno empieza a correr con las posibles causas. Esto podrá ser gota, esto podrá ser pseudogota, esto podrá ser una reacción intensa de osteoartritis. Y ahí lo que va a determinar que uno tenga una sospecha mayor es cuando hacen la aspiración. En la aspiración que uno pone la aguja en esa articulación y extrae líquido. El líquido que tú extraes cuando tú tienes una infección en la articulación es un líquido purulento. Es un líquido que cuando tú lo ves, literalmente estás viendo pus, en la mayor parte de los casos. Ya ahí empiezan a sonar todas las alarmas, ¿verdad? Entonces el próximo paso es, vamos a enviar un cultivo, vamos a identificar cuál es esta infección y entonces determinar cuál es el tratamiento apropiado. Que obviamente también puede ser
por medio de alguna prueba? O sea, porque obviamente ustedes tienen experiencia Hay que hacer, uno sospecha, la sospecha número uno, el historial número dos, ¿verdad? Y ya cuando tú obtienes ese líquido, lo cultivas y sale la bacteria, pues ya sabemos que hay una infección. En algunos casos, sin embargo, podemos tener extracciones de líquidos que tienen una apariencia que no es normal y no haya un cultivo positivo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando, por ejemplo, el paciente tuvo una enfermedad en la piel, que fue lo que llevó a que esa bacteria migrara a través de una herida o algo así en la articulación y estaba parcialmente tratado, se estaba tomando antibióticos para eso. Pues cuando tú haces el cultivo del líquido que tú sacas de ahí, pues mira, tú no necesariamente vas a obtener una bacteria, pero ya tú tienes la sospecha porque había habido una infección, la apariencia del líquido, la apariencia de la articulación, y hay estudios radiográficos, ¿verdad? El bone scan se puede usar para esto, un MRI que puede demostrarte que hay un proceso que sugiere una infección, ¿verdad? Y ya entonces pasamos al próximo paso, que es ¿qué hacemos con eso? Pues el próximo paso es drenar esa articulación y si es una cosa que es seria, que se ve bien envuelta la articulación, en ocasiones requiere cirugía. Tiene que entrar el cirujano, limpiar toda esa articulación, lavarla y luego vamos a tener la necesidad de antibióticos prolongados. ¿Por qué? Porque esos son tejidos profundos. No es como una celulitis o una infección más superficial. Usualmente las infecciones asociadas a articulaciones hay que tratarlas por semanas. ¿Por qué hacemos eso? Porque si esa infección tú no la manejas agresivamente, puede envolver el hueso. Y ya cuando llega al hueso, pues ya entonces hay necesidades a veces amputaciones o cortar parte de ese hueso. O sea que es importante atender eso temprano y atenderlo agresivamente. Sí, ¿no? Y definitivamente esa conversación con el paciente de qué puede haber ocurrido antes de que esto pasara y qué fue, ¿verdad? Cualquier síntoma que tuvo relacionado en el pasado cercano para poder determinar lo más brevemente posible qué es lo que puede ser, ¿verdad? Lo que tenga ese paciente. Ya mencionamos que estas artritis reactivas son algo que se resuelve, o sea, de una manera temporal, pero y en este caso también se resuelven, doctora. Sí, bueno, si nosotros cogemos una infección o una articulación temprana, si eso se puede diagnosticar y tratar de manera efectiva, tú puedes resolver ese problema porque es una infección. Si no ha dañado la articulación, no ha dañado los tejidos, al curar la infección, tú vas a tener una articulación funcional. Si el daño de la infección ha sido extensivo, podido haber dañado hueso, puede haber dañado la articulación como tal, tú puedes quedarte ya con una articulación disfuncional. Y en algunos casos eso puede ya ser como el anticipo de que esa articulación desarrolle un proceso degenerativo más temprano o más agresivo de lo que hubiese ocurrido si no hubiese habido una infección severa en esa articulación. Me explico, pues tú tienes tus rodillas, si en una tuviste una infección severa y llegaste tarde, ya hubo daño y destrucción, aunque te cure la infección, ya hay un daño en la mecánica de esa rodilla que va a hacer que sea una predisposición mayor para desarrollar artritis degenerativa. Así que puede ir por ambos caminos, en cierto modo, ¿verdad? O sea, dependiendo de la prontitud con la cual se recibe atención a sí mismo. Y obviamente quizá puede ser que se resuelva y a lo mejor puede ser que se quede ahí y se complique, por decir así, en otra situación. Así es que es importantísimo que este tipo de síntomas, que a veces los ignoramos porque pensamos que mucha gente dice, ay, doctora, se me salió el líquido de la rodilla, por ejemplo. Sí, eso. Sí, pero acuérdate que esto va a ser una presentación un poquito más impresionante. Bueno, vamos a tener una rodilla caliente o una articulación caliente, como si tuviera fiebre, enrojecida, bien dolorosa. Usualmente es un proceso bien doloroso. Que cuando tú tienes una articulación hinchada porque tienes artritis degenerativa y demás, pues sí, tú puedes tener tu hinchazón, un poquitito de calor y todo, pero en estos casos, como es una infección, incluso el paciente puede estar febril, se puede sentir mal. Es usualmente algo que conlleva unos síntomas dramáticos. Va acompañado de otros síntomas, obviamente. Y de hecho, eso iba a preguntar, o sea,
acompañado de fiebre, por ejemplo. Puede la persona tener fiebre, puede sentirse mal, porque ya estamos hablando de una infección seria, que aunque esté localizada, si es una articulación mayor, pues tú vas a tener síntomas, tu cuerpo va a tener una respuesta. Yo recuerdo una ocasión, yo tuve una paciente que me la trajo su hijo, no podía bajarse del carro, porque tenía la rodilla tan y tan hinchada, le dolía tanto. Entonces, en aquella ocasión, pues yo fui hasta el vehículo. Y cuando hice el procedimiento allí, le aspiré la rodilla, inmediatamente la mandé al hospital. Porque lo que salió fue pus. Yo dije, esta señora pues tiene una... Y ya llevaba 3 semanas con esos síntomas. Doctora, y estamos hablando mayormente de rodilla, pero puede ser que sea en cualquier articulación. Sí, lo que pasa es que la rodilla como que es lo más común que yo veo, pero yo he visto, por ejemplo, una vez tuvimos, cuando yo era fellow, un paciente que era usuario de droga y tenía una artritis séptica en el dedo gordo, en la articulación del dedito gordo, estaba hinchado rojo. Con una jeringuilla pequeña aspiramos y sacamos el pus. En la mano. En el dedo del pie. En el pie, ok. Porque se estaba inyectando, no le quedaba mucha penita y se inyectaba cerca del tobillo. Entonces, pues esa es una población obviamente distinta, tú vas a tener unas manifestaciones diferentes, pero es más común verlo en las articulaciones más grandes, ¿ves? Sí, así que eso es lo que deberíamos de observar. Para las personas que se unieron recientemente a esta transmisión, estamos conversando hoy con la doctora Noemí Varela Rosario, reumatóloga y vicepresidenta de la Fundación FER, de las artritis infecciosas o artritis séptica. Y básicamente, como siempre les digo, pueden repasar esta información de la semana que viene en adelante en nuestra página web fundacionfer.org, en donde no solamente están todos estos programas que hemos emitido por los últimos 7 años, sino de que pueden encontrar muchísima más información de cualquier condición reumática y de muchos programas de interés general, de hecho. También estamos en nuestra canal de YouTube y, por supuesto, una vez termine el programa, se mantiene todo el tiempo, como decimos regularmente, streaming en nuestra página de Facebook, Fundación FER. Así es que lo pueden ver, lo pueden compartir, pueden consultar y escribir para preguntar cualquier duda que tengan, etcétera. Así es que ahí está y estará. Así es que continuamos con nuestras preguntas en la mañana de hoy, doctora. Ya hablamos entonces de que lo más que se recomienda es que se actúe de inmediato. Rápidamente, ciertamente. Ya esto está diagnosticado. Además de antibióticos, por ejemplo, ¿qué otro tipo de tratamiento tendría este paciente? Bueno, los cuidados locales, esto es elevación, se puede aplicar calor. Y una vez la persona está respondiendo y se ha dado tratamiento, hay que rehabilitar esa articulación. Terapia física, movilidad, fortalecimiento. Esa parte también va a ser muy, muy importante porque no solamente queremos curar el proceso infeccioso, queremos que la persona se quede con una articulación funcional. Y quería hacer un paréntesis aquí porque nosotros estamos hablando de articulaciones sépticas, pero uno también puede encontrar bursitis séptica. Y esta bursitis es diferente porque es más superficial. Yo la he visto, por ejemplo, en la bursa del codo. He tenido personas que se ponen a limpiar la piscina de su casa, se caen, se rayan con el fondo de cemento de la piscina, llegan con una bola así grande, ¿verdad? Y dolorosa, roja, y cuando se aspira, pues puse en otra ocasión, fue una pacientita mía que se pegó contra un gabinete, se abrió ahí esa área, no le dio mucha atención, estaba haciendo jardinería y efectivamente después desarrolló una bursitis séptica. Que estos procesos de infección localizados en el sistema musculoesqueletal no solamente van a limitarse la articulación, sino que también pueden afectar las bursas, que son esos saquitos de líquido que nosotros tenemos cerca de las articulaciones. O sea que si usted se encuentra un área enrojecida, que está con una colección de líquido, que la siente caliente y febril, vaya rápido a evaluarse eso. Sí, porque definitivamente a veces ignoramos esos síntomas y decimos eso se va, eso es un golpe. Tomar inflamatorio o antibióticos sin haber tenido la previa evaluación. Se está hablando de cosas autorrecetadas, doctora,
Autorrecetada, eso es tema. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos el cultivo no nos da la información que necesitamos, porque ya la persona está parcialmente tratada. Entonces, eso determina también cuánto tiempo yo voy a dar de tratamiento al paciente. 2 semanas, 6 semanas, 4 semanas. O sea que lo ideal es que se evalúe y se haga un diagnóstico definitivo. Y cuando menciona, de hecho, la bursitis, que es algo que en mi imaginación yo lo veo como un cojincito que tenemos ahí que va a eso, sí. Que va a proteger esas articulaciones, etcétera, pero que de cualquier situación pueden, ¿verdad? Por esfuerzo, por dolores mecánicos, etcétera, se pueden inflamar. Y si está acompañado, pues, de un trauma, de que se dio un golpe, se hizo una herida, ahí entonces ya la cosa empieza a complicarse y nada, simplemente es cuestión de que, lo digo por experiencia propia, a veces nos sacudimos y seguimos andando y después ni nos acordamos de cómo nos dio ese golpe. Y básicamente entonces después tenemos que empezar a tratar y a bregar con las consecuencias posibles, ¿verdad? Obviamente hay riesgos a largo plazo de este tipo de situación, doctora. Daño a la articulación es el riesgo número 1, es que se pueda también infectar el hueso y la persona entonces desarrolla una infección más difícil de controlar, porque si ya la invasión de la bacteria llega hasta el hueso, pues entonces ya tenemos una infección mucho más difícil de controlar. Es algo que para mí, yo me alarmaría muchísimo pensar que cuando uno escucha infección de un hueso, ya ahí uno piensa... El término osteomielitis, ¿verdad? Y entonces, eso sí que puede ser complicadito, ¿ves? Y si la persona tiene otros factores de riesgo, como por ejemplo diabetes, descontrolada y demás, puede conllevar a complicaciones mayores, sí. Estas cosas hay que atenderlas rápido. Que pueden ser, ¿verdad? Una infección es algo que no se debe de subestimar. No, para nada, sí. Y lo tiene que atender un médico especialista. Sí, hay que ser capaz de meter una agujita ahí y sacar listo, porque eso hay que hacerlo. Doctora, hoy día con este asunto de las situaciones en los hospitales, pues lo que acabamos de pasar en la pandemia, que ha creado una crisis bien seria en la salud pública, ¿verdad? Y en los cuidados médicos, etcétera. Los pacientes tienen a veces estas dudas de acudo al hospital, acudo al médico, acudo al médico. Es algo que realmente tiene que pasarle por la mente a cualquier persona. ¿Qué hago con mi familiar? Por ejemplo, se me cayó mi mamá, mi abuelita, lo que sea, y tiene una herida abierta. O sea, ¿qué deberíamos de hacer de inmediato? Pues voy a decir, mira, eso siempre es una pregunta que me hacen los pacientes y es un poco delicado, porque yo sé que en ciertas épocas teníamos mayores incidencias de condiciones como flu, COVID y demás. Todavía tan reciente como en el periodo navideño hubo un pico, ¿verdad? Y ahora estamos también en la temporada de flu. Es inevitable, pero si la persona necesita ir al hospital, que se ponga su mascarilla, si ahora las podemos conseguir donde quiera. Una N95 se fue y se atendió como Dios manda, ¿verdad? Porque realmente estas cosas no se deben ignorar. Si es un paciente que tiene acceso a un médico, por ejemplo, un paciente mío que ya yo lo veo con regularidad, usualmente llaman y hablan con la secretaria y le explican, mira, esta es una emergencia. Pues si usted tiene un reumatólogo que lo sigue o un ortopeda, quien ha visto incluso un fisiatra, usted puede hacerle un acercamiento a un médico de esa naturaleza también, claro que sí. Eso es importantísimo, su médico de confianza que tenga esa tranquilidad en cierto modo de decir, puedo llamarlo y él me va a indicar, aunque sea por teléfono, pues ven a la oficina o dirígete inmediatamente a la sala de emergencia, ¿verdad? Que puede ser algo que a lo mejor sea más indicado en estos casos. Doctora, ¿qué podemos entonces esperar en términos de qué ese paciente necesita? O sea, ¿cuál sería el panorama para poder decir, yo tengo que acudir al médico porque me pasó esto? Ya hablamos de que, pues, si tiene fiebre, que si está acompañado. Claro, si tiene una articulación hinchada, dolorida, caliente, tiene fiebre, tiene un riesgo que haya tenido, por ejemplo, las personas que tuvieron cirugía recientemente como un reemplazo,
Ahí sí que no hay que esperar porque los reemplazos se pueden infectar, ¿verdad? Si la persona ha tenido cirugías cardíacas, instrumentación dental, cualquier cosa que pudo haber generado una infección y de momento tiene una articulación hinchada, roja y caliente, necesita atención inmediata. Es importante que sepan que esto puede ocurrir por cualquier situación. Hace escasamente un par de días estaba leyendo de que la salud dental es importante en los pacientes inmunosuprimidos y inmunocomprometidos, porque pues por medio de las encías, etcétera, se puede adquirir muchísimas infecciones. Así es que eso también pues es bueno que tengan en cuenta que hay que, ¿verdad? Hay que hacer lo que tengan que hacer, generalmente ir a una limpieza o al cuidado de cualquier situación que tengan con su dentista. Así que es posible que por ahí pueda también venir una infección. Y a veces si hacen trabajo dental, extracciones y demás, pues hay cosas que uno no puede anticipar, que ocurren de manera que uno dice, bueno, pero es que eso no debe haber ocurrido, pero puede ocurrir. Pero ya usted sabe que esas cosas pues lo ponen en mayor riesgo y si nota un cambio después de un procedimiento, aunque sea menor, pues debe buscar atención rápidamente el paciente. Claro que sí, doctora. Y para casi ya, como quien dice, terminar, nos quedan unos minutitos todavía. Me gustaría entonces que repasáramos en términos de artritis, comparar lo que es la artritis reactiva con la artritis infecciosa, ¿verdad? Para que las personas ya tengan este panorama completo de qué es lo que qué es lo que es y qué es lo que podemos esperar. Estos son un espectro distinto de artritis o condiciones, vamos a decir, artríticas que pueden ser inducidas o asociadas a procesos inflamatorios o infecciosos. Las primeras que hablábamos, que eran las espondiloartropatías, que pueden estar inducidas por infecciones del sistema genitourinario, como infecciones de transmisión sexual, por diarreas infecciosas. Estas van a producir un cuadro que va a causar, además del envolvimiento de las articulaciones, en muchos casos problemas con la espalda, dolor de espalda, rigidez. Puede ser lo que detone una artritis seronegativa como artritis anquilosante o espondiloartropatía. Y en esos casos, si el paciente desarrolla ese problema artrítico, allí hay un componente de cronicidad, quiere decir que va probablemente a seguir teniendo esos problemas. Por otro lado, tenemos las artritis reactivas a infecciones virales, que son lo que había mencionado, el parvovirus es una de ellas, varios virus que no hemos todavía podido identificar, como yo digo, pero bueno, por lo menos parvovirus, Zika, dengue, chikungunya, sabemos, y durante el tiempo la chikungunya, que mucha gente se levantaba con el virus, no podían ni caminar porque tenían los pies hinchados, adoloridos, yo sé que tú lo viviste, y eso es una pruebita de lo que vive un paciente de artritis reumatoidea, pero en la mayor parte de los casos, como ha sido gracias a Dios el caso tuyo, la persona queda después libre de síntomas, se toma tal vez un tratamiento que llamamos de sostén, que es para manejar el dolor, para manejar la hinchazón, para que la persona pueda ser funcional y tú eventualmente vas retirando esos tratamientos hasta que la persona está libre de medicamentos. Y entonces tenemos las artritis sépticas, que la diferencia es que esto no va a producir un cuadro generalizado, va a causarte que una articulación se inflame, se hinche, se infecte, que puede ser tremendamente serio porque puede dañar la articulación. Hemos tenido casos de infecciones como por ejemplo en los discos, en la espalda, las vértebras, que ya eso puede tener unas complicaciones severas, manos, pies, rodillas, que hay una población a mayor riesgo, le puede pasar a todo el mundo como quiera, que hay unas cosas que tenemos que saber si hemos tenido algún procedimiento, una instrumentación, una infección seria cerca del área donde está la articulación hinchada y que hay que buscar atención rápido, porque hasta que no se extrae ese líquido realmente no podemos tener una certeza de que eso está ocurriendo. Terminarlo. Así que en resumen, actúe lo más rápido que pueda en relación a lo que pueda presentarse como síntomas, la sintomatología que ha mencionado la doctora en el día de hoy y que atienda la situación que podría ser algo que se resuelva rápidamente o que pueda tener unas complicaciones si no se resuelve a tiempo. Así que con esto, pues, muchísimas gracias, doctora, por nuevamente estar con nosotros en la mañana de hoy. Por supuesto, siempre dejamos esa invitación abierta porque ella está más que dispuesta para hablarnos y orientarnos, educarnos
a los radio oyentes, a los pacientes, por supuesto. Así es que damos las gracias por estar aquí hoy y también a Bristol Myers Squibb por traernos este programa. Les esperamos el próximo sábado nuevamente en Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo y les deseo un excelente día. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por invitarme. Bye.